Muy buenas tardes. Hay frases que envejecen mal. En 1968, Fidel Castro celebró en Santa Clara que la revolución hubiese suprimido los negocios privados. ¿Sí? Se vanaglorió de que ya nadie podía ganar 100 pesos en un día, ni 30 veces más que un obrero. Vean ustedes, ciertamente cuando la revolución suprimió los negocios privados, dio un extraordinario paso de avance. Ya no hay nadie en nuestro país que se pueda ganar 100 pesos en un día. Bueno, gracias al periodista Pablo Alfonso que nos sacó de la hemeroteca este discurso, porque es algo que el castrismo siempre apuesta al olvido. En aquel mismo discurso, Castro prometió que la igualdad llegaría de abajo hacia arriba, elevando progresivamente los ingresos de los más pobres. Sí. También aseguró que Cuba ganaba la batalla económica, que produciría arroz suficiente para no importarlo más después de 1971, que desarrollaría su industria azucarera, que avanzaba hacia una sociedad donde abundarían los alimentos, la ropa, los zapatos. 58 años después, el resultado no necesita demasiada interpretación. Y eso no nos lo estamos inventando, búsquelo usted mismo si desea, está a un clic de distancia. Pero yo reto al régimen cubano a poner este discurso íntegro en televisión nacional. Me dicen mis amigos en la televisión oficial que lo tienen escondido bajo 7 llaves. No un fragmentico, no, pónganlo completo. Cuba no alcanzó la abundancia prometida. La producción azucarera cayó en el 2025 por debajo de las 200.000 toneladas, el nivel más bajo desde el siglo XIX. Ni en la Cuba de la colonia se producía tampoco. Un país que llegó a producir toneladas de azúcar, que convirtió la zafra de los 10 millones en una obsesión nacional. Le quitó la bodega al pequeño comerciante, Fidel Castro, la finca al productor, el taller al emprendedor, la posibilidad de acumular capital al ciudadano común. Décadas después apareció una poderosa estructura empresarial, sí, pero administrada por militares. La revolución no eliminó la desigualdad, la multiplicó. No desaparecieron los privilegiados, desapareció la posibilidad de competir con los privilegiados. Bienvenidos a la ironía de la historia. El mismo régimen que calificó la eliminación de los negocios privados como un extraordinario paso de avance, anuncia hoy que necesita más empresas, más inversión, más importadores, distribuidores de combustible, agencias de viajes, servicios turísticos, participación no estatal en actividades que antes consideraba intocables. Existen preocupaciones legítimas y francas sobre el límite de crecimiento del capital privado, la concentración de riquezas y capital por una persona, lo relacionado con los derechos de superficie, usufructo y negocios inmobiliarios, la posibilidad de privatización de empresas estatales, la ampliación y naturalización de la desigualdad, la eliminación de los subsidios en servicios altamente sensibles para la población, la transparencia en los procesos de licitación de activos, el rol del mercado, el posible impacto ideológico con la presencia de relaciones capitalistas y la falta de mecanismos de participación y control popular para combatir efectos negativos y a la corrupción. A todos estos asuntos hay que prestarle suma importancia para evitar distorsiones. En julio del 2026, el régimen cubano aprobó nuevas aperturas para permitir la importación privada de combustible y de medicamentos, ampliar operaciones turísticas no estatales, reducir decenas de prohibiciones impuestas a la iniciativa privada por la misma dictadura. No lo hace porque haya descubierto súbitamente la libertad económica. El problema es que el Estado ya no puede sostener por sí solo todo lo que se robó. Es decir, después de confiscar, prohibir, perseguir, demonizar durante décadas la iniciativa individual, el régimen llama ahora a los particulares a que rescaten los restos de lo que quedó de Cuba. El ciudadano puede invertir, pero bajo las condiciones del Partido Comunista. Puede administrar, pero no puede decidir las reglas. Puede producir, pero no exigir un poder judicial independiente, por ejemplo. Puede prosperar siempre que su prosperidad no se convierta en autonomía política. Escuchen. No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional, como a algunos les preocupa, nada más alejado del sentido de estas transformaciones. No habrá, y esto debe quedar bien claro, privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura, ni los servicios estratégicos para la nación. Nadie se engañe, no estamos ante una conversión al mercado o ante una apertura.
Estamos ante una retirada táctica del poder para preservarse a sí mismo, como ellos mismos lo llaman, para preservar la revolución, es decir, el poder político. En su discurso de 1968, Fidel Castro prometía que el dinero dejaría de ser necesario para satisfacer las necesidades fundamentales en Cuba. Por eso no lo ponen. La Cuba actual demuestra exactamente lo contrario. Quien tiene acceso a los dólares puede buscar comida, medicamentos, transporte. Quien depende exclusivamente de un salario estatal queda atrapado en la escasez. Pobres de los que creyeron en este flautista de Hamelin. Sino que le pregunten a los hijos de Díaz-Canel, o a los nietos de Raúl Castro, o a los del propio Fidel Castro. Como ya hemos expresado y quiero ratificar una vez más, de manera categórica, las transformaciones no se adoptan para complacer a Estados Unidos, no responden a ningún tipo de exigencia derivada del limitado proceso de conversaciones que hemos llevado a cabo en este periodo. Son el fruto de una decisión soberana de Cuba. Aquella frase sobre los 100 pesos no fue una anécdota ni un exceso retórico de Castro. Fue la declaración de principios de ese régimen. Fidel Castro consideraba sospechosa la prosperidad independiente porque una persona con prosperidad, con negocios, con ingresos, con capacidad de decidir, depende menos del régimen. Ahora sus sucesores intentan reconstruir parcialmente aquello que ellos mismos destruyeron, pero sin devolver plenamente los derechos confiscados. Quieren empresarios sin libertad política o campesinos sin propiedad segura, inversionistas sin instituciones independientes, trabajadores privados que continúen sometidos al poder del Partido Comunista. Quieren la productividad del capitalismo, pero sin aceptar la libertad que hace posible esa productividad. Fidel Castro prometió que nadie ganaría 30 veces más que un obrero. En serio. Lo consiguió a su manera, porque empobreció al obrero, destruyó al productor independiente, reservó el privilegio para la casta cercana al poder. Y esta frase de Fidel Castro no fue un error, fue el programa de haitianización de Cuba. Y la Cuba de hoy es su balance final. Tanto nadar Fidel Castro para morir en la orilla. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y el administrador de la familia Castro, Miguel Díaz-Canel, insiste en que las nuevas aperturas económicas son una decisión soberana del régimen y no una respuesta a la presión de los Estados Unidos. ¿En serio? También advierte contra la concentración de la riqueza, descarta las privatizaciones amplias, acusa a Washington de amenazar militarmente a Cuba. Para analizar ese discurso y sus contradicciones nos acompaña Miguel Cosío, analista y amigo de esta casa. Miguel, bienvenido. Gracias, Mario, una vez más por estar aquí contigo compartiendo espacio. Miguel, lo primero, ¿qué te ha parecido este discurso de Díaz-Canel? A mí me recuerda aquella frase de aclaración no pedida, acusación manifiesta. Sí, vi que muy oportuno tu comentario cuando lo posteaste en las redes sociales. Mira, el discurso de Díaz-Canel yo diría que tiene varias lecturas. Primero, ya estamos acostumbrados a ese discurso monocorde donde ni ellos mismos se lo creen. Segundo, cuando él se refiere y nuevamente acusa a Estados Unidos, a esta administración a la cual llama fascista, etcétera, y trata de culpar a este país de los males de Cuba. A continuación, en el propio discurso de Díaz-Canel se demuestran los vacíos que contradice lo primero. Número 3, yo creo que es un grito de auxilio, está solicitando auxilio de manera desesperada, porque los intentos que hicieron, por una parte, de puentear a la administración Trump, concretamente al secretario de Estado Marco Rubio, para llegar al presidente y buscar algún tipo de acuerdo por el lado económico, cuando recordamos, por ejemplo, a Oscar Pérez Oliva Fraga en la televisión nacional, haciendo un llamado al exilio por primera vez, diciendo vengan a invertir, ahora sí van a poder. Después está lo de las 176 medidas anunciadas, que no han ido a parar a nada, como era previsible. Nadie va a invertir en un país que no tiene un marco jurídico independiente, ni un sistema judicial independiente. Y 3, ahora lo que vimos en la Asamblea con las cosas que han aprobado,
donde por una parte dice que sueltan parte de la economía, de la operación económica, y por la otra dice hasta el propio Díaz-Canel que no estamos privatizando, ni estamos yendo al capitalismo en los sectores fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, desde ese punto de vista también es contradictorio. Y la última pieza que quería exponer, Mario, aquí, es el tema de que lo que he percibido, por lo menos en el último mes y medio o 2 meses, es que el discurso oficial, es decir, el ejercicio del poder público en materia de comunicación del castrismo ya no es monolítico. No sé si el poder sigue siendo monolítico como antes, en la época de Fidel Castro o después de Raúl Castro, pero ya no es monolítico. Es decir, Díaz-Canel, uno de los pocos que puede hablar con la prensa y públicamente, no es la única voz. 2, la Cancillería cubana, acabamos de ver la entrevista que dio Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de la dictadura, al diario The New York Times, y las entrevistas anteriores, por lo menos el par de entrevistas que dio Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias el Cangrejo, el nieto preferido, el nieto escogido por Raúl Castro. Si tú pones en una balanza en los últimos 2 meses las declaraciones, me falta Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, y la vicecanciller, la Parachik, una oficial del aparato cubano, Josefina Vidal. Si tú pones eso de manera fría en una mesa y analizas las declaraciones, te vas a dar cuenta que el discurso, o por lo menos el ejercicio del poder público, ya no es monolítico. Y eso parte de las contradicciones internas que estamos viendo en el curso de lo que está viviendo la dictadura cubana. Bueno, recordabas, hablabas de este discurso y recordabas la entrevista de Carlos Fernández de Cosío, viceministro del régimen cubano, quien en The New York Times está invitando incluso al presidente Trump a que invierta en la isla. Al mismo tiempo, este mismo Carlos Fernández de Cosío decía de que las nacionalizaciones, entre comillas, las expropiaciones que hizo la dictadura estaban bien hechas en la década de los 60, pero este mismo Carlos Fernández de Cosío es quien después tuvo que retractarse porque el Cangrejo dijo: estamos dispuestos a todo, a hablar de todo, incluso a devolver las propiedades que se robaron. No, y además, Carlos Fernández de Cosío es el mismo viceministro, vicecanciller, que dijo a las cadenas norteamericanas de televisión que no habían conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Incluso yo recuerdo uno de los tantos reportajes o entrevistas que tú hiciste que le planteaste, ¿de verdad que no están conversando? Y después vino aquella famosa entrevista del jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana, el embajador Mike Hammer, que creo que conversó contigo y conversó también con la cadena Telemundo, donde prácticamente dijo que los funcionarios cubanos no estaban a cierto nivel bien informados. Una clara referencia a Bruno Rodríguez Parrilla, a Fernández de Cosío, etc. Entonces, ese es el mismo Carlos Fernández de Cosío. Por eso te decía que el discurso ya no, siempre va a ser monocorde, pero ya vemos ciertas fisuras en el discurso. Por ejemplo, Carlos Fernández de Cosío dice que hasta el propio presidente Donald Trump, cuando este periodista le hace la referencia a que si habrían inversiones incluso de la familia Trump o de las empresas Trump en Cuba, que había habido algún tipo de propuesta o algo así. El tema no es que la administración norteamericana lo desmienta, el asunto es que Carlos Fernández de Cosío está diciendo que el propio presidente podría ir a invertir a Cuba si así lo deseara, número uno. 2, él dice que las leyes norteamericanas se lo impedirían, pero ¿cómo es posible que Carlos Fernández de Cosío diga algo así, algo semejante? Antes ningún funcionario cubano era capaz de decir una cosa parecida. Cuando unas horas antes el presidente de Cuba, el presidente designado de Cuba y primer secretario del Partido Comunista ha dicho en la Asamblea Nacional, ha acusado a la administración Trump de ser fascista. Entonces, ¿tú estarías dispuesto a que un fascista, Benito Mussolini, Hitler, según tus ojos, fuera a invertir a Cuba? Entonces, ahí es donde yo creo que el discurso ya desde el punto de vista público no es monolítico. ¿Por qué razón? Porque en el fondo no saben qué hacer. Y entonces Carlos Fernández de Cosío reconoce públicamente, no es la misma declaración de Miguel Díaz-Canel,
que ha sido muy exitoso, efectivo, las sanciones que ha puesto la administración Trump. Creo que la frase es, para buscarle exactamente, el brazo coercitivo de Estados Unidos, y se está refiriendo a terceros. En eso sí Miguel Díaz-Canel coincide, es decir, en el tema de que a nivel petrolero ningún país, ni siquiera Rusia, creo que el último barco lo reconoce Díaz-Canel en su discurso, que envió un barco de crudo a Cuba fue Rusia en el mes de, creo que fue en marzo. Nadie más, no el México de Claudia Sheinbaum, mucho menos el Venezuela de Delcy Rodríguez u otra nación. Entonces ahí es donde se fractura el discurso, y eso tiene que ver porque Carlos Fernández de Cosío al final del día no es quien corta el bacalao. Exactamente. Quienes cortan el bacalao es la familia Castro, y eso está clarísimo. Correcto. Y es el cangrejo, y eso está clarísimo, además porque incluso me pareció tan ridículo que hicieran a cada uno de los delegados saludar a Raúl Castro, que está asistiendo a esta asamblea por videoconferencia. Nadie vio a Raúl Castro. De hecho, la gente anda diciendo por ahí que si se murió ya una vez más. No, esto ya pasó en el pleno del Comité Central del partido. ¿Recuerdas? Que Jorge Amado Ricardo Guerra, el recién hecho general de división, ascendido a general de división, miembro del buró político y uno de los principales auxiliares de Raúl Castro, mostró aquella carta con la firma. Es decir, él tenía que certificar que la firma era la de Raúl Castro. Acaba de ocurrir lo mismo en la asamblea. Pero si está asistiendo por videoconferencia, ¿por qué no encendió la camarita un momentico y le dijo lo que tenía que decir? No. Saludos. Ni siquiera levantar la mano, porque ya no lo dejan hablar en público, porque el viejito ya dice cada disparate, entonces ya no lo dejan hablar. Pero cuando lo muestran, si es que lo muestran, lo ponen de lejos también para que la gente no vea lo deteriorado que está. Y de hecho, a mí me da mucha gracia, le siguen editando la oreja para que no se le vea el pinganillo porque no puede escuchar. Esto es demasiado. Pero bueno, quienes cortan el bacalao son eso, el cangrejo con su bolso Ferragamo, que al mediodía discuten los temas de interés nacional con su abuelo. Pero justamente te quería preguntar sobre esto, Cosío, porque estamos viendo como en el caso del tema de Cuba se ha ido diluyendo este tema. De hecho, ya ni siquiera estamos viendo el presidente diciendo que nos vamos a ocupar de Cuba, no estamos viendo ningún tipo de pronunciamientos como los que hubo antes. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Porque se ha complicado lo de Irán o sencillamente han llegado a algún acuerdo para invertir? No, para invertir no hay ningún acuerdo. Es decir, yo sigo sosteniendo mi hipótesis y la realidad lo muestra, que no hay ningún acuerdo. Es decir, es más, creo que lo dijimos en tu espacio una vez, que las conversaciones a mi juicio estaban o estancadas o habían fracasado. Soy de la opinión que han fracasado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere para Cuba algo que el castrismo no está dispuesto a dar, lo que es renunciar al poder o hacer una transformación política tan profunda que conlleve a una transformación en el poder, en el sistema de gobierno. Lo que ha dicho esa frase de Marco Rubio es extraordinaria. Es decir, no hay cambios económicos positivos en Cuba mientras no haya cambios profundos en materia política. Y no pueden haber cambios profundos en materia política si no hay un cambio de sistema de gobierno. Esa sentencia, digámoslo así, desde el punto de vista político, es lo que resume la posición norteamericana a la que el régimen cubano no está dispuesto a llegar. Por lo tanto, a mi juicio, las conversaciones han fracasado a ese nivel. Número dos, ¿por qué? Yo creo que hay, digámoslo así, Mario, hay un impasse con relación a Cuba sobre cómo dar el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto paso. Estados Unidos ha desplegado en su caja de herramientas políticas por primera vez una serie de acciones novedosas, interesantes, que no había inaugurado nunca con relación al castrismo. Es decir, está el camino diplomático, ya hablamos de él, está el camino del bloqueo petrolero, sí, es un bloqueo petrolero, hay que decirlo tal cual, el bloqueo energético, a lo que Cuba ha tratado de responder con algunas acciones, las importaciones de combustibles, etcétera, con empresas por aquí, por allá, las MIPYME. El hecho es que Estados Unidos inauguró la caja de herramientas de las sanciones. Las sanciones no solo van en una dirección, las sanciones son
Sanciones económicas, que no es lo mismo sanciones económicas que financieras. Sí, las sanciones económicas pueden llevar implícitas las sanciones financieras, porque por primera vez Estados Unidos ha internacionalizado con las sanciones el embargo comercial, lo cual aplaudo, me parece muy inteligente y muy exitoso, y ahí el propio régimen cubano, tanto Carlos Fernández de Cossío como el propio Díaz-Canel lo ha reconocido. Y la tercera sanción en este camino son las sanciones comerciales, que sí van de la mano de las sanciones económicas y financieras, todo en un mismo paquete. Segundo tipo de sanciones, a empresas y entidades y a personas, tanto importadora, exportadora, hasta la terminal de contenedores del Mariel. Es decir, nada se me ha escapado. Ya no solo es GAESA, sino el Ministerio de Turismo. Y fíjate qué contradicción. Manuel Marrero, el primer ministro designado también, acaba de decir en la Asamblea que el 73% de los hoteles, de la cadena hotelera en Cuba, está paralizada. Culpa de los Estados Unidos, dice Marrero. ¿Y cómo es posible que hace unos días, previo a la Asamblea, un funcionario y una funcionaria del Ministerio de Turismo ha dicho que ahora los hoteles sí siguen abiertos y funcionando, pero bajo marcas nacionales? Eso es lo que te decía de que hay una ruptura en el ejercicio público del poder político en Cuba, porque no hay una dirección clara, dado que todo, incluso las estrategias que ha usado el régimen cubano para salir de este entuerto, son galimatías. Eso por segundo punto. El tercero, efectivamente, apuntaste bien, el tema de Irán se ha complicado, y yo creo, es mi modesta opinión, que a Estados Unidos no le va a quedar ningún otro remedio que terminar, es decir, ponerle fin al régimen teocrático de Irán, que haya un cambio de régimen. No le va a quedar otro. Estados Unidos inauguró el capítulo militar con Irán, los golpeó durísimo, volvieron a la mesa de conversaciones, fracasaron las conversaciones, volvió a estrenarse el capítulo militar, volvió a fracasar, y ahora estamos en un punto en donde Estados Unidos va a tener que decidir finalmente. Hemos visto que en las últimas horas Estados Unidos ha golpeado durísimo al régimen teocrático iraní, pero no hemos visto su fin. Tiene que reabrirse el estrecho de Hormuz, no puede estar en control del régimen teocrático de Irán, y tiene que acabarse ese régimen. Yo soy de la opinión que Estados Unidos está muy próximo a ponerle fin al régimen teocrático de Irán, porque ya no hay vuelta atrás. El presidente Donald Trump se reunió hace un par de días en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Antes se había reunido con Volodymyr Zelensky por el tema de Ucrania, que es capítulo aparte, y eso tiene que ver con el ejercicio de la política exterior. Es decir, la política exterior de los Estados Unidos ha tenido un cambio en 180 grados en muy poco tiempo. Gracias, en primer lugar, no solo al presidente, sino al secretario de Estado. Entonces, ha llegado el capítulo de Cuba. Ese es un pendiente en la agenda, no ya de Marco Rubio, en la agenda del presidente de los Estados. En el caso de Cuba son 67 años. En el caso de Venezuela, 27 años. Todavía no sabemos en qué vaya a parar y cómo las negociaciones entre grupos de la oposición y el régimen de Delcy Rodríguez para llegar a un proceso electoral, es decir, hacia un tránsito a la democracia. Ese es un pendiente que también tiene que ver con Cuba. Y el tercero es el caso de Irán, 47 años del régimen teocrático. Entonces, en este momento, para redondear el asunto, el tema de Cuba está en un impasse porque Estados Unidos no creo yo que se vaya a quedar solo con sanciones, solo con reuniones. Estamos hablando de las 3 reuniones más importantes, a mi juicio, que ha tenido la administración Trump con el régimen castrista, que es la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba. 2, la visita del general jefe del Comando Sur, Francis Donovan, a la base naval de Guantánamo, no al perímetro, como dijo Granma, a la base naval de Guantánamo. Y 3, también la visita a la base naval de Guantánamo del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y las respuestas que él dio allí y dio cuando regresó al Comando Central en Tampa. Yo creo que Estados Unidos, de las 4 posibilidades que hay, que siempre hemos hablado en tu espacio, Mario, para Cuba, de los 4 escenarios, que uno es las conversaciones, las negociaciones que resulten en una verdadera transformación en Cuba. Eso no ha dado resultado hasta ahora. 2, una fractura interna de la cúpula del régimen todavía es posible. Decía yo el otro día que ocurrió en Rumanía, de la noche a la mañana, en el caso de Nicolae Ceausescu. 3,
cada día nos estamos acercando más a un levantamiento popular. Es decir, los estallidos sociales que vemos cada noche y cada día, ya cierran la calle 23, los cacerolazos, las fogatas, ya en todos los municipios de La Habana, y el régimen ha tenido que empezar a reprimir y encarcelar de nuevo. ¿Hasta cuánto Estados Unidos va a soportar que haya la represión en Cuba? No creo que esta administración lo aguante mucho. Y el cuarto es una operación quirúrgica militar que finalmente Raúl Castro está acusado penalmente por un crimen en los Estados Unidos, está siendo buscado por la justicia de Estados Unidos, y ya tenemos el antecedente con Nicolás Maduro, que fue capturado en Venezuela el 3 de enero. Eso es posible. Es posible también una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. Es posible. Incluso Trump ha jugado con una frase. Sí. Y a esos 4 escenarios, Mario, se le suma el elemento de qué ocurre si Raúl Castro, con 95 años, enfermo y sordo, muere mañana. ¿Es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, será capaz de mantener el control que ahora tiene la familia Castro, o Alejandro Castro Espín, que está sancionado, al igual que su hijo recientemente? ¿Esa cúpula del Ministerio del Interior y la cúpula militar será capaz de tener el control sin que eso se conjugue con alguno de los otros 4 escenarios? Es posible. Entonces, en el impasse que estamos hoy, yo creo que en el próximo mes o en los próximos 2 meses vamos a tener la respuesta. Es mi modesta opinión, porque el verano se está agotando, el régimen de Cuba ya no tiene petróleo. Oye, la declaración más insólita que yo escuché en la Asamblea Nacional, se la oí al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, que debería estar recogida en los récords Guinness por lo que ha dicho. Según Vicente de la O. Levy, dice que casi la mitad de la producción de aceites, estoy hablando de aceite de lubricante, no aceite de comer, de lubricante, se lo roba la población. Si eso es así, estuve viendo las cifras de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba del 2022, que es el único dato que tenemos referencia. La producción nacional de lubricantes en ese año, según la ONEI, vamos a creerle, la cifra fue de casi 26.000 toneladas de aceite, de lubricante. Si eso es así, la población cubana se roba 13.000 toneladas. No lo sé, no lo sé. Es una barbaridad. No lo sé, no lo creo. Es una barbaridad, pero si eso es así, volvemos al punto inicial que estamos observando. Ya ese régimen no es monolítico, ni incluso con las declaraciones del ministro de Energía. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Miguel. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes. Sabemos también que hay empresas norteamericanas que están intentando negociar para meterse en los hoteles que han dejado los españoles. Desde aquí, lo que hemos dicho siempre, una y otra vez, lo ideal, que traigan a Raúl Castro y que se enfrente a la justicia. Gracias, Miguel Cosío. Gracias a todos por la sintonía. Esto es Cuba al Día y, por supuesto, siempre leemos sus comentarios en las redes sociales. Los esperamos.